Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mariana Botello y estoy aquí con Blue Jeans. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo. Muchas gracias por venir. Yo también estoy muy bien. Y bueno, Blue Jeans, para quienes no lo conozcan, es un escritor con una carrera enorme. Desde el 2009 viene escribiendo. Es más o menos, porque yo lo conocí así, contemporáneo de John Green. Entonces es una locura tenerlo aquí sentado. Es autor de Canciones para Paula, de Los Crímenes de Chopin, sus últimos lanzamientos. Y pues quiero que lo conozcan un poquito más, tanto la parte creativa, también a él como persona. Y pues ya espero que disfruten mucho esta entrevista. Sin más que decir, vamos con el video. Primero quisiera saber de dónde nace así la primera idea de Los Crímenes de Chopin. Pues mira, la primera idea es totalmente casual. En pandemia yo dormía muy mal. Bueno, duermo muy mal de siempre. Y me voy a la cama con música clásica o con música relajante. Y esa noche, Esther, ella estaba dormida, mi pareja estaba dormida y me vino escuchando música la frase Los Crímenes de Chopin. Y pensé, es un buen título para una novela. Como ella estaba dormida y tenía ganas de contar lo que se me había ocurrido, alcancé el móvil y le mandé un WhatsApp con Los Crímenes de Chopin y lo que me pareció que podía ser una historia. Al día siguiente ella se levantó y me dijo, ¿esto qué es? Y dije, yo creo que es el principio de una novela y se va a llamar Los Crímenes de Chopin. Así que ese es el inicio de esta historia. Wow, una idea a medianoche. Sí, una idea a medianoche. Entonces, detrás de que sea Chopin y no Mozart, Beethoven o cualquiera, fue totalmente aleatorio. Casual. Ya luego, pues sí, investigué, escuché mucha música de Chopin. Chopin tuvo un pasado en España, en Mallorca. Leí cosas y ya fui informándome, ¿no? para desarrollar el personaje. Pero el principio fue totalmente fortuito. A mí algo que me pasaba mucho mientras leía la historia, bueno, cuando la empecé a leer, dije, pues, ¿por qué trae la lista de personajes? Qué raro, ¿no? Luego lo entendiste. Luego lo entendí después yo, ¿y quién era este? ¿Y este qué? Entonces, tiene muchos personajes, muchas situaciones que se enredan y perspectivas que obviamente también van encajando unas a las otras. ¿Eso cómo funciona dentro de tu mente? ¿Haces mapas mentales? ¿Tienes alguna herramienta o tu mente así? Bueno, en la cabeza tengo muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que desde que escribo novelas de misterio, desde que dejé Los Corazones, me compré una pizarra y voy anotando muchas cosas ahí, ¿no? Voy haciendo diagramas de personajes, líneas temporales, porque aunque parece algo obvio, si tú matas a una persona a las 9:15, a las 10 no puede estar viva. Sí, claro. Pero estas cosas luego pasan, ¿no? Y escribo mucho en la pizarra, ¿no? Desarrollo muchas cosas en la pizarra. O sea, que llámate a este personaje. Sí, ya voy poniendo tachones, y voy echando el nombre, voy poniendo la hora a la que muere. El tema de las pistas falsas, los sospechosos, pues todo eso está anotado en una pizarra. En general en tus historias, cuando empiezas a escribir la historia, ¿ya sabes cómo va a terminar? ¿Tienes el final en mente? Tengo cosas en mente, pero es verdad que yo improviso mucho. Es verdad que también que con los libros de misterio pues puedes improvisar poco o menos, porque si tú matas a alguien o hay un asesinato, tienes que saber quién es el culpable desde el principio y tienes que saber por qué es esa muerte y todo esto. Pero en el desarrollo de los personajes, en la personalidad de ellos, sí que voy improvisando. Y aunque tenga a lo mejor decidido cómo va a ser el final o parte de ese final, sí que voy cambiando cosas durante el proceso de la escritura. Y ahora que mencionas el cómo creas a tus personajes, para ti, ¿qué es lo más importante? ¿Del personaje? Sí, del personaje, de la creación, desarrollarlo. Sí, yo creo que para mí es muy importante que el personaje no sea un cliché. Es decir, que no sea siempre igual. Creo que las personas somos contradictorias y que un personaje, por tener un tipo de forma de ser, no pueda reaccionar de otra manera. Que lo que va pasando en la historia le influya. Hay a veces que el personaje es plano, es decir, da igual lo que le va pasando, que siempre es igual. Y si a ti se te ha muerto un familiar, o se te ha muerto, o has visto un crimen, o ha desaparecido tu madre, eso te tiene que afectar, eso tiene que aparecer en la historia. Entonces, ese realismo, esa realidad, creo que es muy importante para mí, construir el personaje desde la realidad, desde la verdad, ¿no? Y creo que hay que tener muy en cuenta lo que va pasando, ¿no? La historia en sí. Me gusta mucho eso. Lo vi mucho en Nico en especial. Ajá. Que yo como, ¿qué te está pasando? Pero pues por un lado era obvio, ¿no? Y claro, también con Triana. Con Triana pasa totalmente. ¿Qué te está pasando? Sí. Claro, Triana en el segundo libro, pues ella empieza una historia con Nico,
pero claro, le pasan muchas cosas y le pasan cosas muy, muy graves. Ella no puede estar con su pareja igual que si no pasara nada. Tiene sus crisis emocionales, sus crisis incluso de identidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le están pasando cosas muy graves a una persona que solo tiene 18 años, que no deja de ser una adolescente. Entonces, eso tiene que notarse en el libro. Y con Nico pues pasa igual, ¿no? Nico es un chico que ha tenido una vida muy particular, pero que ha encontrado a alguien que hasta el momento no había encontrado. Eso le tiene que ayudar también a él a formarse como persona y a cambiar su carácter. Y tú como escritor, desde el principio de tu carrera hasta ahorita, ¿has cambiado la forma en la que escribes, técnicas, tu proceso creativo? ¿Ha habido algo que evolucionó contigo? Espero que sí, que no sé, del mismo del año 2008, ¿no? Cuando empecé Canciones para Paula en un fotolog, escribiendo para ver si alguien entraba en mi página y me leía, ¿no? Sí, vas aprendiendo, vas aprendiendo a escribir un libro. Luego le puede gustar más o menos a la gente, porque todavía tengo lectores que su libro preferido mío es Canciones para Paula, y Canciones para Paula está lleno de errores, ¿no? Hay muchísimos fallos. Vas aprendiendo dónde tienes que poner un momento de intensidad, dónde tienes que dejar respirar al lector, cómo acabar un capítulo, el no abusar por ejemplo, de los puntos suspensivos, el que los diálogos sean más creíbles, que los personajes no sean siempre igual. Todo eso lo vas aprendiendo conforme los años, y a la hora de escribir también el proceso es distinto, ¿no? Esa disciplina que tengo ahora, escribir todos los días, crearme un horario de escribir. Yo escribo unas 10.000 palabras a la semana. Todo eso lo he ido aprendiendo con el paso de los años, y creo que todavía me queda mucho que aprender y sobre todo mucho que mejorar. Y ahorita que mencionas que Canciones para Paula tiene muchos errores, ¿regresarías a cambiarlo o ya está? Es lo que fue en su momento y ya... Tuve la oportunidad de cambiar algunos porque Canciones para Paula salió con la editorial Everest y Planeta compró los derechos y los reeditó. Cuando me llegó las correcciones de mi correctora que tengo ahora, pues me dio mucha vergüenza porque había muchos fallos en ese libro, ¿no? Tanto de expresión, había incluso alguna escena que hoy se ve de otra manera como se veía en el 2008, ¿no? Escenas que a lo mejor no eran del todo correctas, ¿no? Incluso a mi vista, ¿no? Que cambiamos algunas cosas, había algunos fallos. Un fallo gravísimo, por ejemplo, que tuve fue que uno de los protagonistas, para hacerse dar a conocer, metía en globos, en globitos, mensajes y los tiraba. Y yo ponía que los globos volaban, sin helio. Es decir, ¿cómo puede volar un globo sin helio, no? Pues eso está en el libro de Canciones para Paula, en la edición de Everest, eso lo cambiamos luego. Pues esas cosas tuve la oportunidad de cambiarlas. A lo mejor hubiera hecho más cambios, pero bueno, creo que también es una novela muy fresca porque era el principio, escribía sobre todo para divertirme y bueno, pues es también el inicio de todo esto. Iniciaste escribiendo romance. Sí. Y ahorita cambiaste a misterio, novela policíaca. ¿Por qué se dio ese cambio? Para empezar, porque hay veces que tienes que salir de esa zona de confort, porque te puedes estancar, puedes caer en el cansancio personal, ¿no? O se puede cansar de ti el lector o esparse. Y soy lector de novela de misterio desde pequeño, y hablé con la editorial y dije, oye, ¿por qué no hacemos una novela de misterio para jóvenes? Una Agatha Christie para jóvenes. Y bueno, de ahí salió La chica invisible, nos ha ido bien con la trilogía, y luego pues he continuado porque me divierto mucho escribiendo, he encontrado más lectores, algunos siguen conmigo desde el año 2009, pero otros se han incorporado, también más chicos, que parece que les dan miedo los corazones todavía en el siglo XXI, ¿no? Pero más chicos me leen ahora. Pero fue principalmente por eso, ¿no? Por salir de algo que podía terminar cansando a la gente. Ok, y ahorita que mencionas a Agatha Christie, ¿cuál es tu libro favorito de Agatha Christie? Tengo muchos. Lo que pasa es que, bueno, siempre me quedo al final con los clásicos, ¿no? Con Asesinato en el Orient Express, 10 negritos, que ahora se llama de otra manera. A mí me gusta mucho El misterio de la guía de ferrocarriles, que creo que también se ha hecho una serie hace poco. Y yo recomiendo siempre la autobiografía de Agatha Christie. Es una mujer adelantada a su tiempo, aparte de la escritora más leída en la historia de la literatura, y tuvo una vida increíble. Ella
viajó muchísimo, dio la vuelta al mundo, fue surfista, arqueóloga, y luego pues tuvo una historia también de misterio, ¿no? Porque desapareció durante 11 días, estuvo desaparecida, mantuvo a Inglaterra en vilo, nadie sabía dónde estaba, algunos pensaban que había muerto, otros pensaban que se habían secuestrado, otros que era un medio para darse promoción a la siguiente novela, y apareció en un balneario misteriosamente y se había registrado con el nombre del amante de su marido. Ella siempre, nunca habló de eso, ¿no? Ella habló de una amnesia, que había tenido como amnesia, pero bueno, todavía hay muchas teorías de lo que le pasó. Y en esa autobiografía, aunque no hable de la parte de la desaparición, sí que cuenta un montón de cosas que para además lo que escribimos son muy inspiradoras. ¿Qué consejo le darías a una persona que está empezando a escribir? ¿Cuál es tu mayor consejo? Bueno, el principal consejo es que escriba. Es que a veces es lo más obvio, pero es que le damos muchas vueltas, ¿no? Para empezar a escribir, bueno, lo dejaré para el siguiente día, hoy tengo que hacer no sé qué, hoy... No, ponte a escribir, siéntate delante del ordenador, déjate de historias, déjate de cosas raras y ponte a escribir. Ya luego irá saliendo más, irá saliendo menos. Yo creo que todos empezamos a escribir por necesidad, porque necesitamos soltarlo, pues, ¿no? Necesitamos escribir. Nos gusta el mundo de los libros y creo que eso es lo más importante, ¿no? Que escribamos porque lo llevamos. Luego ya el tema de publicar y todo esto es secundario. Es decir, oye, si tienes la oportunidad como tuve yo, aprovéchala, esfuérzate cada día, encuentra tu estilo de libro, tus personajes y todo esto. Pero yo creo que lo principal es que escribas lo que quieras, que no te pongas metas a largo plazo y que vayas desarrollando tu historia poco a poco y sin ningún tipo de pretensión. Muy bien, pues qué bonito, escribir para uno. Sí, sí, ya luego llegará y puedes escribir para los demás, ¿no? Pero primero tienes que empezar por ti y lo que tú quieres hacer. Pues muchísimas gracias. Esa fue la entrevista con Blue Jeans. Que muchas gracias por la entrevista y por invitarme a ser entrevistado. No, gracias a ti. De verdad ha sido un placer. Estoy muy emocionada y muy feliz. Me espero que todos ustedes hayan disfrutado esta entrevista tanto como yo, que lo conozcan un poquito más y si no han leído alguno de sus libros, pues se adentren en ellos. De entrada, Los Crímenes de Chopin, yo los amé, súper recomendados. Y si ya los leyeron, déjenme acá abajo en los comentarios qué les pareció, cuáles han leído, cuáles son sus favoritos y pues los vamos a estar leyendo. También pueden dejar preguntas que le quisieran hacer a Blue Jeans para futuras entrevistas y pues probablemente lo podamos ver cuando regrese a México. Sí, si no, que me escriban a mis redes sociales, que yo contesto siempre y soy yo el que responde además, no tengo community manager. Excelente. Entonces, aquí les voy a estar dejando las redes sociales de los dos para que nos vayan a seguir por allá. Y pues ya, eso fue todo. Espero que les haya gustado mucho. Los quiero muchísimo. Les mando besos. Bye. Chao.